En esta ocasión vamos a resolver algún ejercicio sobre probabilidad conjunta, pero antes vamos a ver algunos antecedentes y recordar algunos axiomas y teoremas. El axioma número 1 de probabilidades nos dice que la probabilidad de un suceso cuando es igual a 1 sea un suceso seguro y siempre va a ocurrir. En el axioma 2, para cualquier evento de A, la probabilidad de A es un número no negativo, es decir, que la probabilidad de A es mayor o igual que 0. Y en el axioma número 3, si A y B son sucesos excluyentes, es decir, que no ocurren a la vez, entonces la unión de la probabilidad de A y B es igual a la suma de esas dos probabilidades A y B. Siguiendo con los antecedentes, ahora tenemos algunos teoremas. Por ejemplo, el teorema 1 habla sobre cuándo la probabilidad de un conjunto vacío es igual a 0 para cualquier espacio muestral en S. El teorema 2 habla sobre el complemento de una probabilidad, y esto es igual a 1 menos la probabilidad marginal de A. El teorema número 3 habla sobre la probabilidad de unión de dos conjuntos, A y B, y esto va a ser igual a la suma de las probabilidades de A más la probabilidad de B menos la intersección de esa probabilidad A y B. La regla general de la multiplicación me dice que si la intersección de A y B, la probabilidad de la intersección de A y B es igual a una probabilidad marginal P de A por el producto de una probabilidad condicional B sobre A. Es decir, que el producto de una probabilidad marginal por una probabilidad condicional siempre nos va a dar una probabilidad conjunta. Recordar también que si A y B son sucesos independientes, entonces la regla de la multiplicación se transforma en el producto de esas dos probabilidades A y B. Siguiendo con los antecedentes, esta vez voy a dar mi concepto de probabilidad. Para mí, la probabilidad en su forma más sencilla es la medida de la posibilidad de que ocurra un evento, dado que éste se expresa como un número entre 0 y 1. De ahí de que esta probabilidad puede ser una probabilidad marginal o llamada también elemental, donde la probabilidad de un evento, en este caso A, es igual al evento A sobre su espacio muestral. La probabilidad conjunta, que no es nada más la unión o la intersección de dos conjuntos A y B, ya habíamos denotado en los teoremas anteriores cómo calcular la unión y la intersección de dos conjuntos. Y por último, lo que es la probabilidad condicional, donde A es el suceso de interés y B es el evento condicionante. Bien, ahora vamos a resolver el problema número 2, donde se van a poner en evidencia las soluciones de una probabilidad conjunta. Pero bien, leamos el problema. Un estudio realizado por los alumnos del colegio APC Joaquín Paso muestra la relación que hay entre la hipertensión y el fumar. Los resultados obtenidos son: 77 de 135 hipertensos fumaban en exceso, 36 fumaban con moderación y el resto no fumaba. Y 55 de 93 que no son hipertensos fumaban en excesos, 33 fumaban con moderación y el resto no fumaba. Encuentre la probabilidad de que al elegir un individuo al azar sea hipertenso y fume en exceso. Y la otra pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que no sea hipertenso y no fume? Hay que tomar y poner atención en las preguntas que nos están haciendo. Si podemos observar allí en sea hipertenso y fume en exceso, esa letra I nos indica que vamos a utilizar la intersección. Y si vamos a utilizar la intersección, significa que vamos a calcular la probabilidad conjunta. Bien, ahora vamos a elaborar una tabla de contingencia con los datos que nos da el problema. Pero bien, me dicen de que el estudio realizado por los alumnos del colegio Joaquín Paso muestra una relación que hay entre hipertenso y el fumar. Significa que tengo dos eventos. Para mí el primer evento sería que son hipertensos. Al ser hipertensos tengo dos categorías, y esas categorías son
El que sea hipertenso, que le vamos a denotar por A1, y el que no sea hipertenso, que lo vamos a denotar por A2. Mi segundo evento para mí sería que sean fumadores. Al ser fumadores hay tres categorías, que serían que fumen en exceso, vamos a denotarlo como B1, que fumen moderadamente, a la que vamos a denotar por B2, y que no fumen, a la que vamos a denotar por B3. Si podemos observar ahí, tenemos una tabla de 3×2, 3 filas y 2 columnas, la fila de los fumadores y las columnas de los hipertensos y no hipertensos. Bien, recordemos que una tabla de contingencia o de doble entrada debe ser consistente. ¿Qué quiere decir consistente? Que los totales de las filas deben coincidir exactamente con los totales de las columnas, de tal manera que sea consistente. Bien, volviendo al problema. Dice de que 77 de 135 son hipertensos y fumaban en exceso. Si estamos hablando de hipertensos, estamos hablando de A1 en la primera columna. Y que fumaban en exceso, estamos hablando de la primera fila. De tal manera que 77, aquí lo tenemos, que fumaban en exceso, son hipertensos. ¿De cuánto? De 135 hipertensos en total. Luego dice 36 fuman con moderación, siempre en la columna de los hipertensos. Ahí lo tenemos. Y el resto no fumamos, no sabemos cuánto es. Vamos siguiendo con otros datos. Dice también que de 55 de 93 no son hipertensos y fumaban en exceso. Significa que estamos en la segunda columna. 55 de 93 no hipertensos fumaban en exceso. ¿Dónde están los que fuman en exceso? La primera fila. Ahí tenemos 55 de cuánto? De 93 que no son hipertensos. Luego dice que 33 fumaban con moderación. Ahí lo tenemos. Y el resto no fumaban. No sabemos cuánto es. Ahora bien, veamos los totales de los que fuman en exceso. 77 más 55 son 132. Los totales de los que fuman con moderación, 36 más 33 son 69. Ahora veamos cómo calcular lo que nos hace falta. Completemos la tabla en los hipertensos. Dice que los que no fuman, bueno, a 135 le restamos 77 y 36 y nos da 22. En los no hipertensos, que tenemos el total de 93, le restamos los 55 y 33 y nos da 5 exactamente. Sumando la fila de los que fuman, 22 más 5 nos da exactamente 7. Y cuadrando los totales de las columnas y los totales de la fila, nos da que esto es igual a 228. Si nosotros verificamos, 132 más 69 más 27 es igual a 228. Y en las filas, de los totales de la fila, 135 más 93 es igual a 228. Resolviendo ahora las preguntas, dice allí: encuentre la probabilidad de que al elegir un individuo al azar sea hipertenso y fume en exceso. Recordemos que les había dicho que la letra I nos indica una intersección, y si es una intersección vamos a calcular la probabilidad conjunta. Según el principio de la regla de la multiplicación, dice que la probabilidad de la intersección de A1 y B1 es igual a una probabilidad marginal por el producto de una probabilidad condicionante. La regla de la multiplicación la utilizamos también para calcular probabilidades conjuntas. ¿Cuál es la probabilidad marginal? A1. A1 son hipertensos y el total de que sean hipertensos son 135. Analicemos la probabilidad condicional. Dice que es igual a B1 sobre A1, donde B1
es el evento de interés, en este caso que fume en exceso, y A1 es el evento condicionante, o sea que sean hipertensos, lo que ya conozco, de tal manera que probabilidad marginal por la probabilidad condicional nos queda 135 que son hipertensos por la probabilidad condicional que son 77 que fuman en exceso sobre 135. Al eliminar los 135 nos quedan 77, pero esos 77 ¿de qué? ¿De dónde? ¿De qué? De 228, que es el total de alumnos, y nos queda 77 sobre 228. Esto al dividirlo nos da 0.34 y al multiplicarlo por 100 nos da un 34%. Contestando la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un individuo al azar sea hipertenso y fume en exceso? Es de un 34%. Por último, nos dicen cuál es la probabilidad de que no sea hipertenso y no fume. Veamos. Y no fume, intersección, por tanto vamos a calcular probabilidad conjunta. La intersección de A sub 2 y B sub 3 o de una probabilidad conjunta no es nada más que el producto de una probabilidad marginal por una probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad marginal? A sub 2. A sub 2 es que no sean hipertensos, o sea, estamos hablando de 93. Y la probabilidad condicional, el evento de interés B sub 3. ¿Quién es B sub 3? Que no fumen. Y el evento condicionante es que sea A sub 2. ¿Quién es A sub 2? 93. Y esto nos queda 93 por 5 sobre 93. Donde 5 son que no fumen y al mismo tiempo que no sean hipertensos, que es el evento de interés, sobre 93 que son no hipertensos. Eliminando 93, los 93 nos quedan 5. ¿5 de qué? De 228 que hay en total de alumnos. Y 5 sobre 228 es igual a 0.0390, que al multiplicarlo por 100 nos da aproximadamente a 3.90%. ¿Cuál es la probabilidad de que uno sea hipertenso y no fume? 3.90%. Como podemos observar, el porcentaje es mucho menor sobre los que fuman en exceso y sean hipertensos. Gracias por su visita. Practiquen y van a probar. Nos vemos hasta la próxima.